Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Carlos Miranda, que tiene pues tremenda revelación sobre lo que son las articulaciones. Y hoy vamos a ver cómo se articula el cuerpo de Cristo y qué es lo que Dios nos quiere mostrar en este respecto. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos este programa en tus manos pidiéndote que sea tu espíritu, Señor, que sople y que sople específicamente para traer un espíritu de unidad que haga vivir al cuerpo de Cristo como un cuerpo unido desde el espíritu, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada palabra que saldrá de nuestras bocas, que no quede sin su propósito, sin cumplir aquello para lo cual fue enviada. Y te damos las gracias y bendecimos a cada uno de nuestros expositores en el nombre de Jesús. Bueno, la palabra de Dios dice que el cuerpo es unido por el espíritu a través de las coyunturas y que de esta manera va creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, esto tiene que ser una realidad sí o sí en las naciones del mundo donde se encuentra el cuerpo de Cristo. Desgraciadamente, hoy por hoy tenemos 40,000 denominaciones divididas entre sí, pero Dios está haciendo una obra de unidad poderosísima a través de los hijos de Dios. Y por eso hemos estado hablando de esa madurez, de ese espíritu de amor que caracteriza a cada hijo de Dios para que esto pueda ser una realidad sobre toda la tierra. Y quiero compartir con ustedes el pasaje ya muy conocido de los huesos secos, en el cual Dios le habla a Ezequiel y dice que él ve un valle de huesos secos. Y dice, y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor, un sacudimiento, algo que viene del Espíritu y que yo siento muy profundamente que está saliendo del trono de Dios, este ruido desde su tabernáculo eterno, un temblor que está haciendo temblar la tierra para que todos los huesos secos, porque todo lo que no está articulado, todo lo que no forma parte de un cuerpo unido, irremediablemente está seco, aunque pensemos que esté vivo. Dice, y entonces los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, y me había mandado, como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. En este caso son la iglesia de Cristo Jesús en toda la tierra. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y aquí es donde estamos viendo cómo las puertas del Hades prevalecen en una iglesia que está dividida por todos lados. Porque la iglesia que Cristo edifica, la iglesia tiene que estar en unidad y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Y dice el Señor, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En este caso, pues no nos van a llevar a todos a la tierra de Israel, nos van a llevar a las dimensiones
de la Nueva Jerusalén, a las dimensiones del Espíritu. Y aquí estoy viendo que este cuerpo vivo, este cuerpo se unifica cuando hay una profecía unida, cuando podemos de parte de Dios hablarle vida a todo lo que hoy está separado para que venga en una unidad. Y para esto necesitamos ser hijos y estar establecidos en la resurrección, porque solo la resurrección puede traer vida sobre los huesos secos. Y entonces, habiendo dicho esto y habiendo hablado cuál es el deseo de Dios, cuál es lo que Él está clamando desde los cielos y soltando sobre los cielos, este espíritu de unidad que estamos profetizando juntamente con Él, quiero darle lugar al doctor Carlos Miranda para que Él nos hable desde el punto de vista de un médico de reino sobre las coyunturas, para que esto nos abra el entendimiento y podamos entender cómo vincular el cuerpo de Cristo. Doctor Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, antes de meternos directamente a hablar de la coyuntura, vamos a hacer un contexto general. Fíjense que yo cuando veo a los pacientes, existe la idea errónea de que un hueso es una estructura que no tiene vida. Muchos pacientes tienen esa idea de que un hueso es una estructura que está ahí y que no tiene vida. Y eso es totalmente erróneo. Cuando nosotros vemos el metabolismo y la fisiología del hueso, el hueso tiene 3 meses para remodelarse. Pero también hay algo muy importante aquí. El hueso, más o menos entre los 25 y 30 años de edad, deja de formar los minerales que tiene que formar. Y después de esa edad, el hueso que ya pudiste recabar en todo ese tiempo va disminuyendo. Estos huesos van unidos por coyunturas. Coloquialmente se llaman coyunturas, pero anatómicamente se llaman articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, yo tengo mi brazo. Yo tengo mi brazo y tengo mi antebrazo. Tengo mi codo. Pues el codo va a ser la articulación que va a unir a estos dos segmentos. Entonces, coloquialmente al codo se le llama coyuntura. Anatómicamente se llama articulación. Entonces, ahorita vamos a ver qué importancia tienen las articulaciones y para esto voy a compartir 3 imágenes nada más para que nos quede un poquito más claro. Fíjense muy bien. Aquí tenemos una definición muy simple, que es una articulación. Es la unión entre dos piezas rígidas que permite el movimiento relativo entre ellas. Entonces, fíjense cómo, hablando de piezas rígidas, específicamente se está refiriendo a dos huesos. Y la otra definición dice, es la unión de un hueso o un órgano esquelético con otro y que puede ser fija o móvil. Y esto es interesante porque tenemos diferentes tipos de articulaciones. Hay articulaciones que son muy móviles, como por ejemplo es la articulación del hombro, la articulación de la cadera. Si ustedes ahí donde están sentados empiezan a mover el hombro, se podrán dar cuenta que la articulación del hombro, esta es una articulación que es universal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene diferentes movimientos, se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás, la podemos abrir, la podemos cerrar, podemos hacer círculos a un lado, círculos hacia el otro, podemos meter, podemos abrir, y esto significa que es un tipo de articulación universal. Es un tipo de articulación que tiene muchos movimientos. Sin embargo, si nos vamos al lado opuesto, cuando nosotros nacemos, acuérdense, un niño recién nacido tiene una articulación aquí, en medio del cráneo, se llama sutura. En la parte posterior hay una fontanela posterior y en la parte anterior una fontanela anterior. Estas articulaciones, que son suturas, en el recién nacido son móviles, pero cuando uno va creciendo, se van calcificando. De tal suerte que nosotros, ya en edad adulta, tenemos esas articulaciones que son prácticamente inmóviles. Tienen un ligero movimiento, pero ojo, el que nosotros tengamos una articulación con mucho movimiento
o con poco movimiento no quiere decir que una sea más importante que otra. Hablando de movimientos, el hombro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 movimientos. Y la sutura del cráneo que prácticamente no se mueve. ¿Qué quiere decir esto? El que nosotros tengamos una articulación con mucho movimiento no quiere decir que sea más importante que una sutura que prácticamente no tiene movimiento. Si nosotros nos vamos más adentro, podemos ver que la sutura es lo que guarda el sistema nervioso central, el encéfalo. Entonces vean qué tan importante es una sutura que prácticamente no tiene movimiento y que está cubriendo el sistema nervioso central, el cerebro, a una articulación que tiene mucho movimiento, pero que está cubriendo únicamente una articulación que nos sirve para hacer muchas funciones. Entonces, el que tenga una articulación mucho o poco movimiento, eso no determina que sea más importante una que otra. Y aquí les voy a presentar la clasificación general de todas las articulaciones. Hay articulaciones, como ya lo comenté, aquí del lado izquierdo que se llaman fibrosas. Estas articulaciones fibrosas son básicamente las del cráneo, que están uniendo básicamente el lado derecho con el lado izquierdo de cada uno de los huesos. Pero también tenemos otro tipo de articulaciones que son, por ejemplo, en la mandíbula con cada diente. Se llama gonfosis. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al odontólogo y hace su trabajo, son articulaciones que tienen también muy poco movimiento, pero eso no quiere decir que sean menos importantes. Entonces, básicamente, estas articulaciones que son fibrosas o gonfosis tienen muy poco movimiento. Hay otro tipo de articulación, que es la que tenemos en el antebrazo. En el antebrazo nosotros tenemos dos huesos, un cúbito y un radio, y estos dos huesos están unidos por una membrana. Esta membrana hace la función de la articulación. Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento, se llama de pronosupinación del antebrazo, estamos activando este tipo de articulación que se llama sindesmosis, es una membrana. Entonces vean cómo aquí ya empezamos a tener algo muy, muy interesante, porque podemos tener articulaciones que son muy rígidas, pero que nos resguardan un órgano muy importante. Podemos tener articulaciones con poco movimiento, como es el de los dientes, pero eso no resta que tenga una actividad o una función muy importante. Pero también tenemos movimiento en esta articulación del antebrazo que nos sirve precisamente para hacer muchas funciones de tipo trabajo, de tipo ocupacional, etc. Estos son los tipos de articulaciones que se llaman fibrosas o sin artrosis. Hay otro grupo de articulaciones que son cartilaginosas y como su nombre lo dice, están unidas por cartílagos. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos otro elemento importante de una articulación, los cartílagos. Los cartílagos son estructuras que unen una y otra articulación y aquí, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo del esternón. Aquí sobre la línea media, cuando nosotros nos tocamos el pecho, aquí sobre la línea media tenemos un hueso que se llama esternón. Este esternón está articulado con las costillas. Pues bueno, esta articulación se coincide gracias a que nosotros tenemos un cartílago y esto le confiere mayor movilidad. De hecho, cuando nosotros inspiramos, estas articulaciones se tienen que movilizar para que entre aire a los pulmones. Aquí abajo tenemos otro ejemplo de articulación. Tenemos la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis se encuentra sobre la línea media, uniendo los dos coxales. Y esta articulación es importante porque en el momento del parto, cuando el producto tiene que salir por el canal, esta articulación se mueve. Entonces, ¿quién se imaginaría eso, no? Que en las mujeres esta articulación se va a mover precisamente en el momento del parto. Entonces, vean, como articulaciones que nos resguardan sistema nervioso central, articulaciones que nos resguardan pulmones, articulaciones que nos resguardan
y nos permiten que una vida salga a la luz. Tenemos otro tipo de articulaciones que son básicamente, aquí tenemos ejemplificada la columna vertebral. En la columna vertebral tenemos discos, estos discos nos unen cada una de las vértebras y estos básicamente funcionan como cartílagos. Cuando nosotros hacemos movimiento hacia adelante, hacia atrás de tronco, rotamos y hacemos lateralizaciones, este tipo de articulaciones se tienen que movilizar. Entonces vean cómo, aquí como su definición lo decía, son elementos que nos permiten la movilidad entre un segmento y otro. Tenemos otro tipo de articulación aquí arriba, que son temporales, y digo temporales porque al final del crecimiento se cierran. En el niño que está desarrollándose, en las partes superiores o inferiores de los huesos, se llaman metáfisis. Estas metáfisis son las que nos permiten que el ser humano tenga crecimiento en altura, de tal suerte que llega el momento en que estas metáfisis, estas articulaciones se cierran y el ser humano deja de crecer. Entonces vean qué importante. Este tipo de articulaciones, cuando son alimentadas, cuando son nutridas, permite que el ser humano crezca en estatura. Y por último tenemos el tercer tipo, que son las articulaciones más comunes, que son las articulaciones que tenemos con mayor movilidad. Por ejemplo, ya lo había mencionado, la articulación del hombro, que tiene muchos movimientos, la articulación del codo, que básicamente tiene flexión, extensión, supinación y pronación. Tenemos otras articulaciones, por ejemplo, las de los dedos de las manos, que nos permiten flexionar y estirar, y estos son de tipo como una tróclea, ¿sí? Nada más tienen un movimiento de flexión y extensión. Tenemos otro tipo de articulaciones, por ejemplo, la primera vértebra, que es C1, nos permite que nosotros podamos lateralizar y rotar la cabeza hacia un lado y hacia otro. Entonces, vean qué importante. Una articulación es una estructura que une dos segmentos óseos, dos segmentos rígidos, pero el que tenga uno o múltiples movimientos no quiere decir que sea más importante o menor importante. Voy a terminar con esta para complementar el estudio. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es una articulación también muy compleja. Aquí tenemos los dos huesos. En la parte superior tenemos el fémur, en la parte inferior tenemos la tibia y el peroné. Esta articulación está formada por cartílago, esta articulación tiene líquido sinovial, esta articulación tiene membrana sinovial, esta articulación tiene meniscos, pero además tiene nervios y tiene nutrición a través de una arteria. Entonces vean cómo la articulación se nutre a través de líquido sinovial, se nutre a través de nervios, se nutre a través de sangre, a través de las arterias. Esta articulación se nutre gracias a que tiene movimiento. Si nosotros dejamos una articulación sin movimiento, este tipo de articulaciones que se mueven mucho, si la dejamos sin movimiento, se empieza a anquilosar, se empieza a fibrosar, se empieza a fusionar y deja de funcionar. Entonces, para que este tipo de articulaciones pueda ser funcional, tiene que tener movimiento. Para que este tipo de articulaciones sea funcional, tiene que tener buena circulación, tiene que tener buena inervación y además tiene que tener esos tendones y esos músculos alrededor, que son tejido blando, para fortalecer y dar estabilidad a este órgano, a este sistema. Entonces vean cómo la articulación va más allá de lo que nos podemos imaginar. La articulación puede ser una sutura y tener muy poco movimiento. La articulación puede tener muy poco movimiento y puede dar paso al nacimiento de un ser vivo. La articulación puede tener mediano movimiento y es el que nos permite que nosotros inspiremos y matamos aire a nuestros pulmones y a través de este movimiento entre el esternón y las costillas tenemos esa bendición de tener aire a través de esto. La articulación de las vértebras que nos permite el movimiento hacia uno y hacia el otro lado.
Y finalmente, estas grandes articulaciones como la rodilla, como el tobillo, como la cadera, como el hombro, como el codo, como las articulaciones de las manos que son un poquito más complejas y son sinoviales, tienen membrana sinovial, tienen cartílago, tienen líquido sinovial, tienen arterias, tienen nervios, tienen tendones, tienen ligamentos, tienen músculos. Entonces vean cómo todo es un conjunto. No podríamos separar o individualizar la función de una articulación sin todo lo que le rodea y lo que le da vida. Y finalmente, y terminando, el hueso. El hueso, como lo mencioné en un inicio, es un hueso, el hueso está vivo, el hueso tiene remodelación, el hueso se forma y se destruye cada 3 meses, pero llega un momento en que en la adolescencia, cuando nosotros ya no formamos tantos minerales, este hueso se va perdiendo. Y se va perdiendo principalmente por sedentarismo, por falta de movilidad, se va perdiendo por intoxicación de metales pesados, se va perdiendo por deficiencias hormonales y esto es lo que finalmente nos da el prototipo del envejecimiento. Un hueso y una articulación que están viejos, están deshidratados, están atrofiados, no tienen movilidad, están anquilosados y finalmente pierden su movimiento. Entonces, bueno, esta es una semblanza muy, muy general. Este, con esto yo creo que queda más o menos cubierto y tenemos una idea en particular y en general de lo que es una coyuntura o una articulación. Pues qué impresionante ver la multiforme sabiduría, porque quizás cuando pensamos como personas que no somos médicos, ¿verdad? En una coyuntura, pues a lo mejor nada más pensamos en las coyunturas que unen dos estructuras rígidas o dos huesos y no pensamos más allá, pero creo que el doctor nos ha abierto todo un panorama que nos lleva a reflexionar cuán profunda es la sabiduría de Dios y cómo para que pueda venir la vida se necesita el espíritu. Porque el único que puede orquestar esta maravilla de saber qué tipo de coyuntura es una parte del cuerpo con otra parte del cuerpo, quién es quién, cómo funcionan, cómo están ligados unos con otros, pues se requiere la sabiduría de la gran mente de Dios, que es quien orquestra todas las cosas y es el único que puede orquestar esta convergencia de tantos seres humanos, de tantos hijos de Dios, que en el fondo no lo puede hacer ninguna estructura de hombre, ni lo puede hacer ninguna organización, ni lo puede hacer nada que tenga que ver con lo que el hombre decide. Yo muchas veces cuando hablo acerca del cuerpo de Cristo, pues digo, ¿cuántas cosas no controlamos del cuerpo de Cristo? No controlamos nuestra respiración, no controlamos cuántos latidos tiene nuestro corazón, no controlamos cómo los ácidos vienen en el estómago para crear toda la digestión y cómo los hombres queremos controlar al cuerpo de Cristo. Queremos nosotros darle forma, queremos nosotros entender la forma, el modelo. Pero creo que con lo que acabamos de oír, vemos que la diversidad es tan impresionante que solo Dios la puede conseguir. Y esto nos abre muchos caminos, nos abre un entendimiento a profundidad que debemos sondear, que debemos ir mucho más allá de lo que como seres humanos podemos entender. A mí la verdad me encantó todo lo que nos explicó el doctor Miranda, porque, a ver, si tenemos un gran maestro en el uso de las parábolas, pues tenemos a Cristo, ¿no? Que todo el tiempo nos enseña a través de la creación, a través de la similitud entre la realidad física e histórica, cómo hay un paralelo con la realidad espiritual. Entonces, esto que explicaba el doctor Miranda, nuestro cuerpo, las articulaciones, las coyunturas, es algo con lo que nosotros convivimos todos los días y si ponemos atención, como explicaba ahorita mi mamá, es una plataforma de enseñanza espiritual todo el tiempo y la tenemos aquí en nosotros mismos. O sea, es un modelo dado por Dios
que nos sirve para profundizar en él y poder comprender no solamente cómo somos nosotros, sino cómo son nuestros hermanos que tienen un cuerpo igual a nosotros, cómo es la iglesia, cómo debería de ser este modelo del cuerpo de Cristo, ¿no? Y las coyunturas del cuerpo de Cristo creo que es algo que todos debemos de ser partícipes y todos debemos de ser responsables. Así como en el cuerpo humano pues tenemos un montón de miembros y cada uno tiene su función, como ahorita nos explicaba el doctor Miranda, pues el cuerpo de Cristo también. Y entre más pronto nosotros podamos entender nuestra identidad de hijos, qué significa realmente ser hermanos, qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que debemos de esperar de nuestros hermanos, que son nuestra familia, pues entonces esta fortaleza, esta unión de todo el cuerpo, unidos como hermanos por estas coyunturas, entonces sí, estamos viendo una iglesia que es edificada por Cristo, esta iglesia sobre la cual pues las puertas del Hades pues no prevalecen, ¿no? Amén. Y escuchando, veía como dos paralelos bien interesantes, tanto lo que compartía Carlos como también lo que compartían ustedes, de primero cuando Ezequiel ve este valle de huesos secos, ¿verdad? Y el Señor ve cómo se empieza a unir hueso con hueso, y luego el Señor le dice, pero hay que profetizar sobre él, y le habla a la casa de Israel. Bueno, todos sabemos que eso se cumple en los 3 años de ministerio de Jesucristo, que básicamente, para ponerlo en gráfico para los hermanos que nos están escuchando, en esos 3 años de ministerio Jesús estuvo en la casa de Israel que estaba seca, articulando hueso con hueso, y luego en Pentecostés fue el soplo ese que le dio vida a todo este cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ese sería el cumplimiento cumplido, ¿sí? Así como que ahí se dio. Pero es aplicable, como bien lo hacía Anita al inicio de este programa, es aplicable hoy día, con toda su fuerza, a mirar una iglesia que puede sentirse como bien nos decía Carlos, como estos huesos que están deshidratados, como estos huesos que no han tenido movilidad y entonces no, ya no están incluso unidos entre sí y están como este valle de huesos secos, y toca empezar a articular, porque como vimos en la misma profecía de Ezequiel o la misma visión de él, él ve que los huesos se articulan primero y después vino el Espíritu Santo a levantar un cuerpo completo. Entonces primero hay que empezar a articular, hay que empezar a juntar. Y es interesante lo que bien nos decía Carlos, o también lo que tú decías, Ana, de sobre estas parábolas que el Señor nos da, así tan vividas y que están en nosotros mismos, que no todos nos articulamos igual. No necesariamente nos vamos a articular de la misma forma. Y me llamaba la atención cómo ciertas articulaciones son para conservar y ciertas articulaciones nos permiten expandir el movimiento. Entonces, y veo que en la iglesia también se da así. O sea, hay articulaciones que nos van a permitir conservar cosas que son del Señor, conservar principios, mantenerlos, y hay articulaciones que nos van a permitir expandirnos. Entonces, ahora mismo yo pensaba en esto o sentía del Señor, este asunto de poder saber de qué manera me estoy articulando con alguien, no necesariamente tiene que ser como me articulo con otra persona, ¿sí? Con otro hermano. O sea, puede que con alguien mi forma de articularme con él sea para conservar ciertas cosas como parte de la iglesia, ayudar a conservar ciertas cosas, y con otro hermano puedo estar articulándome para expandir algunas cosas nuevas. Entonces me llama la atención que esto en el cuerpo de Cristo sea tan vívido. Y al mismo tiempo, con la palabra de Ezequiel, que sea tan importante articular primero, como lo hizo Jesús en sus 3 años de ministerio, cuando reunió a los discípulos, cuando hizo que se conocieran, cuando yo creo que Pedro no se articulaba igual con todos los 12, seguramente tenía uno más cercano. Bueno, Jesucristo mismo andaba con los tres, Pedro, Juan y Diego, dicen, pero en realidad Pedro, Juan y Jacobo, andaba con ellos tres para todas partes, había una articulación distinta con ellos tres en referencia al resto, pero eso distinto no lo hacía más importante, como bien recalcaba Carlos, acerca de las articulaciones. No es que una sea mejor que otra, simplemente no es que una por tener más movilidad sea más relevante.
porque la que nos explicaba del cráneo, yo en mi vida había escuchado que esa era también una forma de articulación, típico cuando nace un bebé que te dicen ten cuidado con la cabecita porque tiene que unirse todavía el cráneo, que sea una articulación, o sea, tan fija, tan inmutable, al punto que nos protege el resto de la vida, o sea, es realmente, es, tiene harto honor, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también el Señor articuló a los discípulos y luego más allá de los 12, porque en Pentecostés en el aposento alto había más de 12 esperando el soplo del Espíritu Santo, cuando entonces vino ese estruendo, vino ese soplo y todos esos huesos que estaban ahí se levantaron en un cuerpo vivo. Entonces nos toca, yo siento, nos toca, si estoy viendo que la iglesia está medio deshidratada, está media falta de movimiento, toca empezar a articular para que entonces el Espíritu Santo pueda venir a un cuerpo. Eso es lo interesante. El Espíritu Santo veo que no viene a un órgano suelto, viene a todo el cuerpo, o sea, se derrama sobre todo el cuerpo. Llama mucho mi atención el cómo todos estos tejidos de los distintos tipos de huesos y de las articulaciones o coyunturas se comportan de una manera diferente, dependiendo del lugar donde están, son de una manera diferente, y todo eso está, podríamos decirlo así, como escrito dentro de cada una de las células de los tejidos, en el ADN de cada célula, ¿cierto? Cómo tiene que actuar, cómo tiene que comportarse, incluso en cierta etapa de la vida, incluso una articulación se puede comportar de una manera durante la primera infancia, después de otra forma en la adolescencia, después de otra forma en la adultez, y todo eso está escrito dentro de ella. Y entonces al leer el pasaje de Ezequiel, me suena mucho como lo primero que le dice el Señor a Ezequiel, que le habla a los huesos, es que los huesos puedan oír la voz, que los huesos puedan escuchar la voz del Señor. Y creo, conectando con algo que pienso que decía Anita al principio, que es súper importante en medio de toda esta articulación el recordar el hecho de que Jesús dijo que él iba a edificar su iglesia, que él era el que le daba forma a su iglesia, que es su espíritu, que es su voz la que le va dando forma a cada uno. Y creo que eso es muy importante implementarlo tanto de forma personal, así como corporativa, el dejar que la voz de Dios vaya provocando de tiempo en tiempo movimientos que incluso, o comportamientos, que incluso parecieran ser contradictorios a la hora de articular, como es lo que estamos hablando ahora. Como, por ejemplo, el hombro tan móvil, como decía Carlos, ¿cierto? Que tenía cerca de 8 movimientos, creo que decía él, o tal vez más, y la articulación de acá que está prácticamente rígida en la adultez, o las de aquí que son muy poco, y cómo a veces podemos entrar, ¿cierto? Como lo habíamos estado conversando en programas anteriores, en de pronto estar en un modo hombro, por decirlo de alguna manera, y empezar a enojarnos mucho con un hermano que está en modo costilla, más quietecito, más soportando, más guardando una posición, ¿cierto? Y estar como hombro diciendo, "Oh, yo me muevo todo el día para hacer esto y aquello", y estas costillas están ahí todas quietas en una sola posición. Y creo que el Espíritu del Señor, junto con traer su poder, está trayendo también su sabiduría para nosotros mismos poder aceptar la expresión de la multiforme gracia, que a veces, claro, la hablamos como concepto, pero a veces somos más lentos para aceptarla en la práctica, ¿sí? Cuando se empieza a poner muy multiforme, como que nos echamos para atrás y creo que esto que nos ha expuesto Carlos hoy día nos muestra mucho la expresión vívida, como se ha repetido mucho ahora a lo largo del programa, de cómo el cuerpo de Cristo se puede comportar de formas tan distintas. Incluso una misma parte del cuerpo puede comportarse muy distinto dependiendo de su madurez, por ejemplo, de en qué etapa de su vida está. Y creo que de nuevo, la expresión de la multiforme gracia en el cuerpo de distintas formas es algo que tenemos que integrar si queremos como experimentar la sanidad y la vida práctica de esta articulación en medio de nosotros. Sí, sin duda la parte de la multiforme, el multiforme dinamismo de cada articulación es fascinante y nos ayuda también a entender a otros miembros de este cuerpo.
Lo que se me hace muy interesante es como Carlos ponía, yo no sabía que las partes de las articulaciones que están ahí disponibles en etapas de crecimiento del ser humano se nutren hasta cierto punto en la vida y se expanden hasta punto determinado en la vida del ser humano. Y a mí esta parte me habla de cómo el conjunto total de las articulaciones, y ese total es el cuerpo, está en un tiempo, también se relaciona al tiempo, por así llamarlo. Entonces, con la analogía del cuerpo, simple y sencillamente, va a cumplir, el total va a cumplir ciertas funciones para el cuerpo. Y si lo reflejamos en nosotros, algo que si tenemos ese entendimiento de unirnos, de ser parte de una totalidad, también nos hace pensar en nuestra relevancia en relación al tiempo en el que estamos viviendo, en relación no nada más unos con otros, pero cómo va a funcionar ese cuerpo para la determinada sociedad en la que estamos habitando, la determinada era en la que nos tocó vivir. Y en esa totalidad, toda nuestra existencia toma muchísima relevancia individual como en totalidad. ¿Qué hay, Carlos? ¿Cómo funcionan estas articulaciones y qué las compone en relación al tiempo? ¿Por qué hasta cierta edad las articulaciones se expanden para el crecimiento, por ejemplo? ¿O por qué hasta los 25 o 30 años el hueso absorbe los nutrientes? ¿En qué se basa? ¿Qué cambia? Claro, ¿qué cambia? Fíjate que el ejemplo más característico es las metáfisis, que son los discos de crecimiento. Y es precisamente la edad de 18 años, de 17 años, de 21 años, lo que hace que estas articulaciones se cierren para que deje de crecer ese hueso. Entonces, ve la sabiduría, por ejemplo, aquí, ¿no? Porque hay metáfisis que se cierran muy prontamente. Y es, por ejemplo, el niño que empieza a hacer pesas cuando no le corresponde hacer pesas, sino irse a caminar, a correr. Entonces, el hacer sobrecarga de peso hace que esas metáfisis se cierren de manera prematura y no necesariamente por el tiempo, sino por sobrecarga. Si lo dejamos a que vaya de acuerdo a la edad, pues llega el momento en que tiene que cerrar porque así es su función. Entonces, tiene que ver con el tiempo que precisamente está ubicado para esa articulación. Ujú. Ahora, por ejemplo, yo me ponía a pensar cuando estaba leyendo todo esto, ¿no? Y me llama mucho la articulación, no, me llama mucho la atención las articulaciones sinoviales, por ejemplo, el hombro, la cadera, la rodilla. Y me dice Dios, esa lubricación que tiene que tener esa articulación es precisamente el Espíritu Santo, que forma o que funge como ese líquido que lubrica, como ese líquido que tienes que tener tú como hermano para que no tenga roce con otra articulación. Te tienes que llenar de de esa unción del aceite del Espíritu Santo para que no haya fricción entre una y otra articulación. Entonces dije, wow, o sea, qué tan importante es tenerlo lubricado, porque si no hay lubricación va a haber roce, va a haber, y eso al final del día acaba en desgaste. Entonces, ¿cómo tener el agua, cómo tener la sangre, cómo tener todo eso que Jesucristo nos dio? Su sangre, la unción del Espíritu Santo a través del agua, a través del aceite, para que esas articulaciones estén lubricadas adecuadamente. Entonces, sí me habló de manera muy paralela en cuanto al cuerpo de Cristo, porque, pues sí, cada uno de nosotros puede fungir en alguna etapa como hombro y ser multifuncional y echarle muchas ganas, pero llega el momento en que a lo mejor ya te corresponde estar como sutura, ¿no? O sea, resguardar y quedarse ahí un poquito más, menos intenso. A lo mejor en otra ocasión te conviene, proteger funciones importantes como los pulmones o como el corazón.
Entonces yo pienso que cada uno de nosotros como articulación, también dependiendo el tiempo de Dios, es la función que vamos a tener con el cuerpo de Cristo. Dijiste algo muy importante, Carlos. Bueno, muchas cosas muy importantes. Y es que cuando el niño empieza a hacer algo que no le corresponde, como hacer demasiado ejercicio, demasiadas pesas, va a bloquear el crecimiento y se va a cerrar esa coyuntura antes de tiempo. O sea, en el fondo va a producir un enanismo. Y hoy vemos un gran énfasis en el crecimiento, por ejemplo, en que la gente está haciendo un esfuerzo más allá de lo que implica un crecimiento normal. La palabra de Dios dice que uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento, que es exactamente lo que estás diciendo. Pero cuando aceleramos el crecimiento de alguien, porque estamos tan impulsados que la iglesia crezca, entonces vamos a crear un enanismo, vamos a crear una disfunción en el crecimiento orgánico, espiritual que Dios nos da. Y, y yo creo que es muy importante revisitar lo que decía Simón, o sea, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene corporativamente, no sobre una persona en un monte. Obviamente, ya que estás lleno del Espíritu Santo, vete al monte con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo es unificador. Cuando Jesús dice, sed uno, como yo y el Padre somos uno, estaba hablando de manera espiritual. El Padre en mí es el que hace las obras. O sea, era una unión en el Espíritu, que es a lo cual nos está llamando en esa unidad, el ser uno en Él. Y como decía, ya no me acuerdo si fue Hernán o Simón, fue Hernán, que lo primero que hizo el Señor fue hablarle a los huesos, que los huesos escucharan. Y es lo que hizo Jesús antes de traer la promesa del Espíritu Santo. Les habló y les dijo, permaneced en Jerusalén hasta que venga la promesa. O sea, les habló a lo que todavía no estaba unido por el Espíritu. Y ellos tuvieron una conciencia, entraron en una conciencia, en una dinámica de estar unidos. Dice que subieron al aposento y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y todos hasta que vino el Espíritu Santo. O sea, había una unanimidad, una conciencia de sí queremos ser uno. Y no simplemente, pues se va a dar, porque se va a dar y pues ya tengo el Espíritu Santo porque hablo lenguas. No, estamos hablando de una conciencia en cual el Espíritu Santo, y aquí es donde el que le tenemos que dar vida a esto, a que el Espíritu Santo no es nada más un Espíritu Santo hablador en lenguas, sino que es el unificador de todo el cuerpo de Cristo. Y si millones de personas empezamos a tener esa conciencia de la unificación que viene por el Espíritu Santo, que es lo que lubrica las coyunturas, que es lo que trae la vida de la sangre a los huesos, que es la que trae todo. Inclusive yo pienso que la piel también puede ser una coyuntura. A lo mejor médicamente no está considerada como coyuntura, pero la piel une todo el cuerpo. Si te pones a pensar, pues, es una coyuntura flexible, es una coyuntura que abraza todo. A mí me parece muy importante la piel, porque es verdaderamente lo que da la imagen de Cristo, el testimonio de Cristo. Si sois uno, el mundo me verá. Es cuando ya se formó el Cristo en el cuerpo. Entonces ya tiene la imagen de Cristo. A mí me parece verdaderamente maravilloso este tema, me tiene fascinada todo lo que cada uno de ustedes está compartiendo y voy a retomar un poco lo que el doctor Miranda nos estaba compartiendo porque cuando me estaba yo preparando para que hablamos de las coyunturas y el cuerpo y así, pues el Señor me llevó a Colosenses 2 en el versículo 19, cuando dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, y viene esta frase que fue la que yo dije, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, el cuerpo de Cristo se va a nutrir y se va a unir en esa coyuntura. O sea,
ahorita que el doctor nos puso esa gráfica de todo lo que une esta coyuntura, todo ese líquido, y luego digo, ay, Cristo, el agua de vida, estamos ahí unidos en ese líquido, y el Espíritu Santo, oye, nos nutrimos y nos unimos en las coyunturas, lo que decía Lore, oye, eso que va a hacer que yo no esté chocando con mi hermano, sino que a través del Espíritu Santo podamos tener esa función perfecta para la cual el Padre nos está llevando en ese momento. Y esta unión con otros hermanos en la cual nosotros crecemos, en la cual nosotros nutrimos, en la cual nosotros avanzamos, es un crecimiento que viene por el Espíritu Santo, como decía mi mamá ahorita. O sea, es un crecimiento que viene por el Padre, que tiene una vida que, mejor dicho, imposible. Una vez que ya está todo el cuerpo formado, entonces es cuando verdaderamente podemos tener esa imagen del cuerpo de Cristo. Así que estoy fascinada y volada con este tema y escuchándolos a todos. Venía a mí un recuerdo recién acerca de la etapa en que maduran las articulaciones de los niños en la mano, acá. ¿Sí? Y entonces pasa aquí en Chile que se incentiva mucho a que los niños empiecen a aprender a escribir a veces a los 4 o 5 años, ¿vale? El asunto es que la gran mayoría de los niños no lo logra mucho y se frustran, tanto los niños como los papás, porque no logran tomar bien el lápiz a esa edad. Entonces, ahora hace poco han estado saliendo como algunos estudios al respecto de que tiene que ver con que no es sino hasta los 6 o 7, más bien en los 7, que los huesitos de la mano están maduros para poder tomar el lápiz y poder entonces aprender a escribir. E incluso eso está relacionado también a algunos desarrollos neuronales que permiten poder aprender a escribir. Entonces, es súper interesante porque en el colegio o en el kindergarten se genera mucha segmentación como de los niños más avanzados, qué sé yo, pero tiene que ver con un respeto o un no respeto de la maduración. Y a eso quería apuntar, como de los tiempos de maduración, que es algo que ha estado saliendo, pienso, este rato varias veces. Y pensaba en Jesús, por ejemplo, cuando le dice a los discípulos, saben que tengo ganas de hablarle un montón de cosas, pero ustedes no pueden aguantarlas, les dice, no pueden soportarlas. Y creo que esa palabra que él ocupa, soportar, suena mucho con lo que decía el doctor Carlos sobre este niño que está tomando un peso que no le corresponde a su edad y que, como decía Anita, producto de eso tal vez luego no logre seguir creciendo. Y creo que algo que los apóstoles después también mantienen, ¿cierto? A Pablo cuando dice, hablando de la comida o de la nutrición, les dice que sí quise haberles dado carne, quise haberles dado tal tipo de comida, pero no pude porque los estuve mirando y me fijé que eran niños. Y entonces creo que el crecimiento, como hablaba Anita, muchas veces plantea sistemas que son súper estandarizados para todas las personas. ¿Cierto? El hermano nuevo llega y en 2 años va a hacer 5 cursos, supongamos, y cuando termine esos 5 cursos que hizo, él ya está chequeado como tal nivel de hijo de Dios. ¿Sí? Y sin embargo, y puede ser que haya alguno, así como el niño que aprende a escribir a los 4 años, que funcionó bacán en ese sistema y quedó ahí brillando en medio de los hermanos como genial. Pero también un montón de otros hermanos que quedan atrofiados, que quedan sobrecargados, que no logran desarrollarse producto de esos sistemas. Entonces creo que dentro de lo que estamos hablando es súper importante el poder soltar ese control de los tiempos del crecimiento de los hermanos al Espíritu Santo, sin entregarle a Él. Como se ha repetido harto, es Él el que hace crecer, es Él el que da el crecimiento, como lo habla Pablo cuando habla del que planta y el que riega, o como lo habla en Colosenses, lo que leía Anita recién, cuando dice todo el cuerpo va creciendo, pero Él es el que lo va haciendo crecer. Entonces creo que el respeto de los tiempos de desarrollo es súper importante. Amén, amén. Gracias, Hernán, por ese énfasis necesario, porque a mí me da mucho, o sea, yo fui de las personas que le encantaba corregirlo todo. O sea, yo cuando llegué al Señor me encantaba andar corrigiendo cosas por un tipo de personalidad y Dios tuvo que corregirme un montón de veces hasta que lo aprendí. O sea, era, deja de hacer eso. Eso era lo que el Señor me decía. Deja de hacer eso. Respeta el tiempo de crecimiento de cada uno de tus hermanos. O sea, no somos las personas que tenemos que medir eso. O sea, entendible, pues voy a poner un caso extremo, alguien que ya 15 años y todavía está
con cosas que hace 15 años no resuelve, ok, lo entiendo, sí, siéntase hermano, conversa con él, a ver qué pasa, por qué no está avanzando. Pero alguien que no lleva ni 3 años, considerando 3 años como la cantidad de tiempo que tuvo Jesús con sus discípulos, antes que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, antes que Pedro se transformara en el Pedro que conocemos. O sea, tal como comentabas tú, Hernán, Jesús le decía, después de 3 años de caminar con ellos, dormir con ellos, comer con ellos, estar todo el tiempo con ellos, les dice cosas que no les puedo decir. O sea, no les voy a poner una pesa de 45 kilos por lado que ustedes no tienen que levantar ahora. No tienen por qué levantar. Están en otro momento. En un momento, como bien decía Carlos, en donde el niño tiene que correr, en donde el niño tiene que jugar, en donde el niño tiene que aprender a trepar árboles, pero no subirse un saco de papas de 50 kilos al hombro, porque ese no es su función. O sea, no está para eso. Entonces yo recuerdo en estos sistemas que también tú, Hernán, comentabas, en estos sistemas que se dieron mucho en muchos lugares, de primero el hermano va a hacer esto, luego paso 2 va a hacer esto, luego paso 3 va a hacer esto, y entonces en menos de 6 meses tenemos un hermano que ya puede hacer tales cosas. Y era así, había que, pum, curso uno, pum, curso 2, curso 3, y ya certificado, listo, pum, te fuiste. Y lo empujaban a una serie de acciones que, hermano, en 3 años, yo recuerdo que al segundo año recién me estaba dando cuenta, recién me di cuenta de todo lo que necesitaba el Señor, aparte de haber sido salvo. O sea, ser salvo fue lo primero que recibí, pero después de eso me fui dando cuenta que necesitaba que el Señor entrara a una gran cueva oscura que estaba dentro de mí, llena el huérfano estaba pero instalado hace mucho tiempo dentro de mí y necesitaba crecer en esa hijidad plena. Y ese crecimiento de hijidad plena me parece muy relevante. Recordar que Jesús dijo que esta era su iglesia, no es de ninguno de nosotros, me pongo a mí primero, que podamos creer que hay algo que podamos hacer mejor que el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, y aquí, ¿qué me ayudó a mí? Darme cuenta, cuando me topaba con hermanos, ver cómo ellos reaccionaban a lo que el Espíritu Santo les proponía y poder respetar eso. Hasta qué punto tengo fuerza para reaccionar a lo que el Señor me da y cómo aprovechar esa reacción de la mejor forma. Como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más gráfico. Si la persona puede correr de aquí a 10 metros, es distinto que otro que corre 100, ok. Pero ¿cómo aprovecho esos 10 metros en vez de empezar a empujarlo para que llegue a los 100? O sea, aprovecho esos 10 metros de la mejor manera en vez de empujarlo a que llegue a los 100. Porque entiendo que tal como decías tú también, Anita, es el Espíritu Santo el que nos va a nutrir, es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Y entonces, si este hermano, con todas sus ganas y con toda su determinación, está corriendo solo 10 metros, por alguna razón el Espíritu Santo no quiere que corra todavía 100. Entonces voy a aprovechar esos 10 metros porque a lo mejor yo no sé y él tiene un tema en la rodilla que yo no tengo idea pero el Espíritu Santo sí que está esperando que se le sane antes de correr 100. Entonces, dejar de hacer ese intromisión en una iglesia que depende de él, netamente, y ser colaborador del Espíritu Santo y no querer que el Espíritu Santo entonces me haga caso a mí acerca de lo que hay que hacer. Creo que eso es clave para un crecimiento orgánico. Y pienso, Simón, si lo tomo desde ahí, ese crecimiento orgánico necesita que las funcionalidades sean para algo. Las funcionalidades de las coyunturas son para algo externo al cuerpo. Si bien mover el hombro así es para limpiar el vidrio, jugar tenis, andar a caballo, jugar a las espadas, no sé. Miles de cosas, todas están relacionadas al tiempo-espacio, por llamarlo de alguna manera. De igual manera, el conocer y el hacer esa introspección interna hacia el cuerpo, que yo el querer articularme con la totalidad del cuerpo es para algo. De ahí que también hay, si usamos la palabra articulación, creo que describe ciertas partes mejor que coyuntura, porque también existe un deseo de articularte al mundo exterior, articularte a la era en la que naciste, articularte al... Hay una palabra
que se usa de repente es alemana, que combina tiempo y espíritu y describe que hay un espíritu del tiempo. La sociedad en la que vivimos tiene ciertos retos, tiene ciertas tendencias, tiene ciertas soluciones que se necesitan brindar. Y creo que como cuerpo, si logramos entender que como primer paso nosotros, el cuerpo de Cristo, fungimos como totalidad, nuestra relevancia a ese tiempo-espacio es mucho más fuerte, porque de ahí la funcionalidad, que haya verdadera nutrición, que haya un irrigamiento de sangre correcto, te lleva a tomar acción en ese tiempo-espacio. Algo también que me pareció y me llama mucho la atención. Se trató de medir qué tanta fricción puede haber entre una articulación y otra, hablando de una articulación sinovial. Entonces se comparaba si nosotros imaginábamos dos cubos de hielo. Si ustedes hacen el experimento y tratan de friccionar dos cubos de hielo, casi casi se patinan, ¿no? Uno contra el otro. Pues el grado de fricción de una articulación es mucho menor que la fricción entre dos cubos de hielo. Entonces vean cómo nosotros como articulación tenemos que tener tal lubricación para no tener fricción con el cuerpo de Cristo. Bueno, yo creo que todo esto nos lleva a que cada uno como individuos, primeramente, revisitemos cómo concebimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque creo que la mayoría de la gente que nos escucha, pues son gentes que pues, se llaman nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, pero creo que muchas veces en Cristo Él nos lleva a revisitar, a volver a reflexionar en cosas que hemos aprendido antes, para poder añadirle y para poder llevarnos de gloria en gloria, principio sobre principio, nuevos niveles, nuevas alturas e ir creciendo como cuerpo. Y creo que es importante el revisitar qué es lo que cada uno concibe como el Espíritu Santo y no simplemente a las manifestaciones que hemos visto por tantos años dentro de las iglesias. Porque en la realidad el Espíritu Santo, como dijimos hace un momento, es el Espíritu de Dios que unifica y que le da vida al cuerpo de Cristo. Y sin el Espíritu Santo, pues no hay vida. Los huesos están secos, los huesos están regados, hay divisiones separados, hay partes del cuerpo que ya hasta se necrosaron. Pero el Espíritu Santo es el dador de vida. Pero el Espíritu Santo viene a darnos vida y está muy claramente expresado aquí. Dice que cuando Él viene, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto yo voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí vemos tres características que debemos sopesar como parte de esa lubricación que hablaba Carlos en nuestras coyunturas, en nuestras relaciones los unos con los otros. Y empecemos desde chiquito. Empecemos con las relaciones que tenemos unos con otros como hermanos y luego pensemos en las grandes coyunturas del cuerpo de Cristo alrededor de la tierra. Pero empecemos en lo chiquito. Empecemos cómo me relaciono. ¿Realmente estoy viviendo por el Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque el que es guiado por el Espíritu Santo, este es un hijo de Dios. Dice la palabra, el que no practica el pecado, ese es un hijo de Dios. El que ama a sus enemigos, ese es llamado un hijo de Dios. Entonces son los hijos de Dios los que podemos empezar a relacionarnos y empezar a trabajar las coyunturas entre los hermanos, primeramente las coyunturas que tenemos cerca, amén, que son las coyunturas pues de la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que esas tienen que ya empezar a ser perfectas si queremos proyectarnos a niveles mayores. Entonces, claramente dice que convence de pecado. La vida del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer en la vida de una persona no es darle don de sanidades, ni de lenguas, ni de interpretación de lenguas. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es convencer de pecado. Porque donde la simiente ha caído, la simiente no deja que pequemos. Obviamente nos equivocamos, tenemos faltas, no estoy hablando de eso, estoy hablando del pecado voluntario que todo el mundo sabe que es pecado.
de justicia, el buscar la justicia, el no dar pie a la injusticia, el no dar pie a una división, el no dar pie al tratar mal a alguien que es injusto. O sea, buscar la justicia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y ver definitivamente al príncipe de este mundo aplastado y vencido como cucaracha. Así le llamo yo. El príncipe de este mundo ha sido juzgado, no le tengo que estar echando la culpa al diablo, y diciendo que soy lleno del Espíritu Santo y cómo me ataca el diablo y cómo viene el diablo y el diablo y el diablo y el diablo llega y tiene mucho más poder y yo siento que soy lleno del Espíritu Santo. Pues eso es incoherente. Si soy lleno del Espíritu Santo, el diablo está aplastado, porque esto es lo que dice la palabra. Y tengo que vivir como un testigo de Dios, con el diablo aplastado bajo mis pies, buscando la justicia, buscando la armonía, buscando esta unidad que lubrica el cuerpo de Cristo. Así que, Padre, te damos tantas gracias por toda esta sabiduría que hemos recibido en este día y te pedimos, Señor, que no solamente se quede en un programa, que podamos revisitar estas cosas, que podamos volver a escuchar este programa, que el Espíritu unificador, que es el Espíritu Santo de Dios y que fue derramado en esa unanimidad de pensamiento, de perseverancia en la oración, de perseverancia en buscar el ser agradables a ti, Señor, que ese Espíritu, Señor, empiece a invadir otra vez toda la tierra, coyuntura tras coyuntura, parte del cuerpo con parte del cuerpo, Señor, y que juntos podamos ver, Señor, este glorioso cuerpo que transformará toda la tierra. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos. Y gracias, mis amados, gracias, doctor Miranda, gracias, Lore, gracias, Anita, gracias, Simón, gracias, Hernán. Y nos vemos en nuestro próximo programa en Encuentros del Séptimo Tipo. Que el Señor les bendiga grandemente.